estar aquí con ustedes. Y bueno, durante esta 40 minutos, 50, esta charla estaremos platicando un poquito acerca de estas herramientas digitales que hoy en día ya es un hecho que prácticamente es como un examen, una visita al doctor, ¿no? Cuando generalmente nosotros tenemos algún tipo de patología o enfermedad, vamos al doctor y lo primero que hace el doctor muchas veces antes de examinarnos, ¿qué es? Que nos dice, ¿sabes qué? Sí, está bien todo lo que me dices, pero necesito ver unos exámenes de laboratorio, una biometría hemática, una resonancia, una tomografía, inclusive una radiografía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a hacerla al gabinete y regresarla. Y muchas veces también pasa que el mismo médico, tengo familiares que tengo que llevar al médico o que a veces nos toca estar en el médico y muchas veces el mismo doctor te dice, sí, pero te vas y te lo tomas en este gabinete, ¿no? Pues muchas veces también los médicos ya tienen esa, esa preferencia por un gabinete, ya sea por su calidad, por sus por la muestra, la calidad de los reactivos, por la calidad de la imagen, en este caso que sea algo de imagenología. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a transmitir a nuestros pacientes desde hoy en día, que ellos se sientan que no estamos en un lugar en donde, híjole, pues muchas veces la odontología se oferta como un producto, ¿no? Que se sienta que están siendo atendidos por personal de ciencias de la salud. Eso yo creo que es la palabra clave para todos aquellos que están iniciando en el ámbito de la odontología o que ya estamos en el camino también, hacer sentir a nuestros pacientes que están siendo atendidos por personal del área de ciencias de la salud, ¿no? Y esto es parte importante y fundamental, el hecho de manejar perfectamente bien este tipo de herramientas como es en este caso, las imágenes en 3D. Y como es bien cierto, estas imágenes en 3D ya tiene algo de tiempo que se están usando. De hecho, más o menos desde los 90 entraron aquí a Latinoamérica. No es una tecnología nueva, pero vean, por ejemplo, este estudio es del 2012, más o menos trabajando. Vean las especialidades que tenemos acá: cirugía maxilofacial, endodoncia, implantología, ortodoncia, odontología general, son los que ocupan en la mayor parte en esta gráfica de pastel, que es em, las especialidades que más mandan estudios tridimensionales. Ahora, lo que les comentaba es que estas especialidades que mandan estudios tridimensionales siempre se conjuntan, es decir, lo que ve el cirujano muchas veces el endodoncista no lo ve y viceversa. Entonces, muchas veces se comparten estos estudios para obtener un mejor diagnóstico para los pacientes. Les decía que es muy importante también tener en cuenta ahí están cambiando, ¿verdad, Dianita? Sí, doctor, ya las vemos. Ok. Gracias. Y aquí, por ejemplo, les decía que es muy importante conocer el equipo con el que está trabajando su gabinete. En este caso, en la imagen se ve el OP3 de ProDecare, perdón, de Dexis. Este OP3 de Pro tiene ciertas características que muchos otros no van a tener. Por ejemplo, la calidad de la imagen es diferente a algún otro equipo, inclusive los campos son diferentes. Por eso es importante que de cierta manera, como les decía, su centro el gabinete al que ustedes están mandando, tengan alguna cierta capacitación o cierto conocimiento del equipo del cual les están mandando. Y van a ver ahorita qué importante es tener este conocimiento, porque de esa manera nosotros podemos tener mucho control sobre lo que están o sobre lo que queremos ver más que nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya el lenguaje que nosotros ocupamos en tomografía no es el mismo que en radiografía. En radiografía tenemos, perdón, en radiografía tenemos radiopaco, radiolúcido y radiopaco, ¿no? Entonces, aquí en tomografía tenemos hipodensidades. Aquí está. Todo lo que se vea neumatizado va a ser va a ser en nuestra descripción algo hipodenso. Sí, algo que tenga, por ejemplo, sangre, algún tipo de tejido grasa, tejido blando, va a ser isodensidad, va a ser descrito como una isodensidad. Y todo lo que tenga contenido mineral va a ser una hiperdensidad, es decir, esmalte, dentina, además. Ahora, si nosotros, por ejemplo, en seno maxilar vemos que hay ocupación del seno por una isodensidad, esa será nuestra descripción. Habrá una isodensidad que es compatible con mucositis o engrosamiento de la membrana de Schneider dentro del seno maxilar. Entonces, eso es lo que les comentaba que nosotros podemos describir durante un informe cuando tenemos la tomografía. Ahora, cuando tengamos la tomografía, también hay puntos anatómicos importantes que hay que reaprender, que yo les decía, hay que reaprender
la anatomía ahora en tercera dimensión, lo cual vamos a ver algunos puntos importantes dentro de la charla, ¿no? Y les decía que esta diapositiva me gusta mucho porque todo lo que ve el periodoncista, el endodoncista, todo lo que tenemos, la información en la tomografía es muy importante para todas las áreas y cada uno ve cosas diferentes. Entonces, lo que pasa o lo que está pasando hoy en día es que los ortodoncistas están mandando mucha tomografía. Entonces, cuando el ortodoncista, muchas veces yo trabajo con un ortodoncista me dice, oye, ¿qué ves aquí? ¿Crees que necesite tratamiento de ortodoncia? Y me lo manda, ¿no? Entonces, yo ahí le tengo que explicar al paciente que para ver los conductos, si hay un conducto calcificado, si hay un MB2, por ejemplo, en el caso de endodoncia, yo necesito tomar un estudio adicional. Entonces, ahí viene cómo manejamos la parte interdisciplinaria y cómo podemos hacer para que el paciente pueda entenderlo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta imagen, el ortodoncista manda un campo que es un 13x15 en el DEXIS, en el OP3D Pro, es el campo más grande. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ambos maxilares, tenemos el piso de la órbita, las cervicales y demás. ¿Para qué me sirve todo esto? Fíjense, ¿qué es lo que podría haber en un 13x15? Lo que yo puedo ver en un 13x15 es ATM, todo lo que ven los ortodoncistas, que es vías aéreas, si están las raíces dentro del arco, si tienen el espesor del hueso, las corticales, pero ellos no van a ver conductos. De hecho, aquí, por ejemplo, funciona para ver, por ejemplo, también áreas neumatizadas como seno maxilar, seno frontal y demás. Entonces, esto funciona perfectamente bien, como lo dice aquí su descripción, para tener una imagen de toda la región del macizo facial, pero no para ver detalles. Ahora, inclusive, si ustedes están trabajando con un gabinete, la mayoría de los equipos, por ejemplo, no, ustedes dicen, bueno, vamos a mandar un 13x15 a alta resolución. Aquí viene la siguiente pregunta, porque muchas veces el gabinete se los dice, ¿no? Ah, doctor, les estamos mandando un 13x15 a alta resolución. Eso quiere decir que usted puede expandir la tomografía y ver detalle. No es cierto. Fíjense, es bien importante conocerlo. En el caso del OP, en la alta resolución, vamos a ver qué tanto abarca la alta resolución. Fíjense, aquí en esta imagen se ve que el tamaño del voxel es de 0.32. Entonces, la alta resolución, a eso se refiere en el gabinete, este es el voxel más pequeño correspondiente a este campo. Entonces, sí puede ser que muchos de los gabinetes se ahorran inclusive quemarse su tubo y entonces mandan, o simplemente no lo saben, simplemente no lo saben, o simplemente mandan, como ustedes pueden ver aquí, esta resolución que está acá, 0.42 milímetros y sigue siendo un 13x15, pero vean la resolución de la tomografía. En cambio, tenemos otro que es voxel mediano. Vean, aquí tenemos 0.38 y la resolución va cambiando. Es decir, muchas veces ustedes pueden decir, ah, no, ese equipo no sirve, pero ustedes no saben si realmente se lo están mandando a la máxima resolución o finalmente no lo están pidiendo a la máxima resolución o finalmente la otro punto muy importante, el gabinete no sabe cómo operar el equipo. Y entonces esta es la última, vean, 0.32, la resolución espacial aquí nos aparece perfectamente. Cuando ustedes abren la tomografía, le sale esta ventanita y entonces vean, tenemos 0.32 y vean cómo la resolución ya cambia. Aquí ya puedo ver mucho mejor todos estos detalles, ¿no? Aquí ya puedo ver, por ejemplo, bien delimitadas las raíces y demás, ¿no? Aquí podemos ver mucho más detalle. Ahora, vamos a ver este caso, por ejemplo, miren, este caso es un caso en donde tenemos un voxel pequeño. Vean, si ustedes se dan cuenta, en este caso voy a hacer un pequeño barrido en el corte sagital y lo que quiero que observen es aquí, a nivel de premolares. Este es un caso interdisciplinario. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una pequeña anomalía. La cámara pulpar del órgano dentario 45, en este caso es un 45, se ve mucho más grande igual que el espacio del conducto radicular. Ahora, ¿cuál es la observación por parte del ortodoncista? Por parte del ortodoncista, la observación es que hay un cambio de coloración del órgano dentario 45. Sin embargo, aquí más o menos alcanza a ver algunas sombras hipodensas en la cámara pulpar,
en la dentina, tanto del 44 como del 45. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es ver al paciente clínicamente primero. Vean, este es el caso del paciente. Esto es clínicamente. Primero hay que ver el paciente clínicamente. Aquí se ve perfectamente bien cuál es el problema. Seguramente ustedes ya lo vieron. Vean como la cámara pulpar está como en forma de pico aquí. Esto es un dense vaginatus, así se le conoce, dense vaginatus. Entonces, esto es como se ve clínicamente el paciente. Vean cómo efectivamente hay un cambio de coloración en el órgano dentario 45, pero vean cómo prácticamente es un diente intacto, prácticamente un diente libre de caries. Y en el plan de tratamiento inicial en ortodoncia se había planeado extraer el 44. Entonces me dice el ortodoncista, ¿sabes qué? Si yo extraigo el 45, para mí es mucho más difícil recorrer el área de premolares acá a extraer el 44 y recorrer nada más los anteriores y el canino al área del premolar. Entonces todo eso se planea. Vean, aquí se ve muy bien este dense vaginatus. Se ve perfectamente bien como casi la cámara pulpar ya está encima del esmalte. Y aquí se ve mucho mejor cómo ya hay áreas de desmineralización dentro del esmalte. Vean cómo hay áreas de desmineralización. Tenemos ya comunicación y a las pruebas de sensibilidad, que es lo más importante, el órgano dentario 45 ya no responde. Entonces se sigue el plan de extraer el 44 y hacer la intervención del órgano dentario 45. Vean, aquí se ve muy bien ya la comunicación pulpar, el área hipodensa o la pérdida de densidad de la dentina, y vean cómo inclusive el desarrollo de las paredes del premolar se ven afectadas por la pulpa que ya no terminó de formarse. Inclusive el paciente estaba asintomático. Estos casos son asintomáticos, ¿eh? Son casos que realmente el paciente muchas veces no se da cuenta y como ustedes pueden ver, en la radiografía tampoco se ven, ¿eh? Esto es muy importante porque puede ser que ustedes hagan el tratamiento de ortodoncia, esto puede ser para los ortodoncistas, hagan tratamiento de ortodoncia, ya está todo muy bonito y de pronto ya tienes una lesión enorme en ese diente en donde ya, o ya está todo invadido por caries o la corona ya está por dentro toda socavada, ¿no? Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial. Vean, aquí está el tipo de tejido que sacamos de dentro del diente. Se trata de hacer un acceso conservador, sin embargo, dentro de la dentina se encuentra tejido reblandecido, pues hay que retirarlo al momento de hacer el acceso. Y vean, aquí está la mayoría de la falta de desarrollo de paredes de dientes se da por este que es dense vaginatus. Tenemos dense invaginatus, dense vaginatus, y esto es lo que pasa, ¿no? El dense es la cámara pulpar, está muy cerca del exterior. Entonces, muchas veces con la misma oclusión, esta pequeña cúspide se va desgastando y entonces la cámara pulpar empieza un proceso de necrosis por todas las bacterias que hay dentro de la boca, ¿no? Entonces, podemos tener dense vaginatus, como podemos también tener dense invaginatus, como en este caso, ¿no? En este caso, aquí tenemos invaginaciones, las cuales son muy profundas y están muy cerca de la cámara pulpar, cosa que podría llevar el órgano dentario a una necrosis pulpar. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí hicimos uso de dos campos. En este caso hicimos primero, en este caso con el ortodoncista, hizo el 13x15 con un tamaño de voxel de 0.32 y después necesitamos una resolución espacial de un 5x5 para tener un tamaño de voxel de 0.085 y poder tener un diagnóstico más acertado. Ahora, yo les pongo un poquito como, mucha gente dice, ay no, como dos tomografías y demás, ¿no? Miren, antes era exactamente lo mismo, porque el paciente iba con el ortodoncista y usaba una radiografía panorámica. Y después llegaba con el endodoncista y el endodoncista usaba una radiografía periapical, es decir, nosotros no nos podíamos quedar con la información de la radiografía panorámica. Entonces yo les pongo exactamente el mismo ejemplo. Mire, antes se usaba la radiografía panorámica, bueno, se sigue usando, pero de todos modos llega el consultorio y yo le tengo que tomar radiografías periapicales. Yo no le puedo hacer el tratamiento con una radiografía panorámica, ¿cierto? Entonces, para la tomografía es exactamente lo mismo. Usted hizo el diagnóstico, el ortodoncista, lo cual le sirvió para remitir conmigo, pero no es el estudio adecuado para hacer un tratamiento de endodoncia, puesto que la resolución espacial, aquí está la definición de resolución espacial, es
muy diferente la que se necesita en ortodoncia como para la que se necesita en endodoncia. Entonces, esta resolución espacial es muy importante que se tomen en cuenta dos puntos. Primero, el tamaño, es decir, el tamaño del campo y después el voxel que voy a elegir. Si no necesito ver áreas muy pequeñas, entonces, bueno, vamos a elegir un voxel pequeño. Por ejemplo, vamos a ver. La primera pregunta, elegir la resolución espacial es ¿qué necesito evaluar? Es decir, necesito evaluar solamente un área donde hay 2 molares, es decir, conductos, vamos a poner un ejemplo, áreas en donde haya fracturas, fisuras, nos sospechemos de una fisura o un conducto calcificado, entonces vamos a elegir un volumen pequeño. Si vamos a ver estructuras grandes como ATM, relación de las raíces con las corticales, seno maxilar, entonces vamos a elegir un volumen grande. Si queremos ver algo intermedio, es decir, como una vista muy buena de los órganos dentarios, sin tanto macizo facial, entonces vamos a hacer como si fuera una panorámica en tercera dimensión, vamos a elegir un volumen intermedio. Ahora, yo les estaba hablando hace rato de voxel y pixel, de voxel, muchas veces el voxel, vamos a ver cómo en el diagnóstico, ahorita en la segunda parte de la charla, es bien importante conocer el voxel y el grosor del corte. ¿Por qué? Porque el grosor del corte me va a ayudar a ver lo que quiero ver, es decir, muchas veces el grosor del corte me ayuda o me beneficia o me perjudica. Entonces, primero, el voxel es un cubo isotrópico. Vean, aquí está una representación totalmente didáctica de lo que es un voxel y un píxel, cómo se ve una imagen en píxel. Cuando nosotros compramos un celular, pues queremos que tenga mucho pixelaje. Y lo mismo en la tomografía. Si queremos una imagen muy definida, pues entonces vamos a tener aquí un voxel pequeño, ¿no? Para tener una imagen muy definida. Ahora, sí es importante, fíjense que las primeras veces que daba esta plática de tomografía, yo decía que la tomografía o el diagnóstico se tiene que hacer en un grosor cero, es decir, en el voxel más pequeño con el que nos manda el laboratorio. Pero no hay nada de malo hoy en día que nosotros podamos agrupar voxeles y desagrupar voxeles en un estudio para llegar a un diagnóstico más certero. Lo vamos a ver más adelante con algunos casos en donde agrupo y desagrupo voxeles, van a ver cómo la imagen cambia cuando agrupamos y desagrupamos voxeles. Ahora, fíjense, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve un caso de resolución espacial, vean, con un tamaño de voxel de 0.32 y otro que será de 0.085. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo corte, pero vean la calidad de información que tenemos en uno, inclusive vean en el trabeculado, muy diferente en este que en este, ¿no? El trabeculado es muy diferente acá, tenemos acá mucha más información, porque el tamaño del voxel es mucho más específico, es mucho más pequeñito, por lo tanto la reconstrucción es mucho más fiel en el 0.085 micras. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes de cómo empezamos ya a mandar imágenes, a saber cómo mandar una tomografía y empezar a hacer un diagnóstico ya más integral en un paciente. Por ejemplo, este caso. Fíjense, este caso, yo sé que muchos de ustedes ya están viendo aquí que hay cemento de fuera, pero finalmente hay una lesión. Si yo les pongo este corte que es el corte axial, el corte que rige la tomografía, recuerden que es el corte axial, lo primero que van a ver es esto, ¿qué hay? Es un conducto que está faltando aquí, ¿no? Es un conducto que falta, todos los endodoncistas ya estamos viendo el conducto que falta, estamos viendo que hay cemento por fuera. Ahora, ¿qué es importante en este caso? Fíjense, en este caso es importante ver que todo lo que está alrededor, de hecho, una regla del diagnóstico es lo último que vamos a ver son dientes. Si ustedes se dan cuenta, no se habían dado cuenta, acá tenemos un ganglio calcificado. Esto que está aquí en la esquina de la tomografía es un ganglio calcificado. Ahora, viene la siguiente pregunta: ¿cuánto mide un ganglio calcificado cuánto mide un ganglio de manera normal? Eso es algo que debemos de saber para saber qué es lo patológico y qué no es lo no patológico. Aquí en este caso estamos midiendo con la herramienta de medición cuánto mide el ganglio. Esto es un ganglio calcificado. Entonces, con este estudio, fíjense, antes de ver conductos, podemos ver todo lo que hay alrededor y podemos remitir inclusive a algún especialista, por ejemplo, en este caso, algún internista, para esta paciente. Aquí ella presentaba dolor
en la zona parte del cuello. Entonces, ¿cuánto mide un ganglio calcificado? Esa es la pregunta. Un ganglio, mejor dicho, un ganglio de manera natural, debería medir no más de 10 milímetros. Entonces, lo que yo les decía es que muchas veces cuando nosotros tenemos este tipo de información, podemos inclusive remitir no solamente a especialistas del área dental, sino también al paciente darle un diagnóstico y un trato más integral cuando tenemos una tomografía. Por eso les decía que hay que reaprender toda la anatomía que nosotros ya conocemos en 2 dimensiones, pero ahora aprenderla en la tercera dimensión. Y para mí por eso es básico estar tomando cursos de imagenología, cosa que antes de estar en este mundo, fíjense que no me pasaba por la mente. Decía, bueno, pues cursos de instrumentación, de obturación, en este caso, como soy endoncista, de irrigación, pero es bien importante tener la idea de qué está pasando de manera normal en todo el macizo facial óseo, porque hay cosas que nosotros nos vamos a topar en uno de estos estudios que no son el futuro, son el hoy de la odontología. ¿Qué es lo que nos vamos a topar con estos estudios y qué es lo que podemos sacar de provecho de ellos? Les voy a poner otro ejemplo. Fíjense, este otro ejemplo, aquí había un paciente que llega con una fractura de maxilar, de mentón. Entonces, cuando el paciente llega con la tomografía, yo ya sé que me voy a encontrar en esta fractura de mentón. Fíjense cómo se ve el mentón desplazado hacia el lingual en el corte axial. Aquí está el corte sagital, se ve el mentón desplazado hacia la parte lingual. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a analizar la tomografía con una secuencia lógica? Y esta secuencia lógica está dicha por muchos radiólogos. Este caso no es un caso mío, es un caso del doctor Bruno Acevedo. Aquí ven cómo se ve perfectamente bien la fractura del mentón, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a ver la tomografía de una manera diferente? De hecho, les voy a mostrar cuáles son los pasos para el doctor Bruno Acevedo para ver una tomografía. Lo primero que deberíamos ver en una tomografía es el seno maxilar, ¿sí? Cuando yo tengo tomografías y hay seno maxilar disponible, tenemos que ver el grosor de la membrana de Snyder, si el seno maxilar contiene burbujas o isodensidades, ya sean unilaterales o bilaterales, que generalmente las que son unilaterales podrían ser un diagnóstico presuntivo de sinusitis. Sin embargo, nosotros no podemos hacer el diagnóstico de sinusitis sino un otorrino. Cuando son bilaterales, podrá ser algún problema de alergia. Podría ser alguna perforación también en las paredes del seno maxilar. Podría ser de las paredes, la perforación de las paredes del seno, áreas, perdón, en estructuras óseas podríamos ver áreas hipodensas o hiperdensas, expansión de corticales, lesiones radiolúcidas, patrones de destrucción ósea relacionados a fisuras y fracturas. Y vean cómo por último vamos a ver estructuras dentales. Lo último que nuestros ojos tienen que ver son estructuras dentales. Entonces, cuando ya lleguemos a la parte de estructuras dentales, vamos a ver conductos no tratados, mineralizaciones, resorciones, ahora sí engrosamiento del ligamento periodontal, fracturas, etc. Si yo sigo este patrón, entonces vean cómo, por ejemplo, todo esto cambia. En esta tomografía del doctor Bruno Acevedo, lo primero que va a analizar es seno maxilar. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, analiza seno maxilar, cambia algunos valores de contraste, que eso también lo vamos a ver ahorita más adelante. Y cuando cambia estos valores de contraste, vean cómo se ven estas isodensidades dentro del seno maxilar. Entonces, esto, por ejemplo, se manda a un otorrino. El otorrino se encarga de hacer una biopsia, hace una biopsia de este seno maxilar y el diagnóstico fue metástasis de cáncer de seno de mama. Entonces, fíjense cómo muchas veces tenemos muchísima información dentro de una tomografía que no se observa en una radiografía, ¿no? Y el hecho de llevar un orden en cómo ver la tomografía nos va a ayudar a poder tener mejores diagnósticos. Ahora, otro problema de la tomografía, otro reto en la tomografía es esto que es el beam hardening. Muchas veces cuando tenemos beam hardening en la tomografía, vamos a ver algunos destellos, por ejemplo, con los implantes o por ejemplo con algún instrumento o con gutapercha, vamos a ver este destello en la tomografía dentro del hueso o del conducto. Ahora, este destello podría ser podría desviarnos el diagnóstico, porque por ejemplo, fíjense,
este destello o este beam hardening dentro de la tomografía depende del material del que esté hecho este artefacto. Por ejemplo, en los implantes no vamos a tener tanto destello como lo tenemos en un poste colado. En un instrumento rotatorio, si hay un instrumento roto o gutapercha, vamos a ver destellos diferentes. Vean, este es un cuadro del libro de Academy que habla acerca de estos beam hardening. ¿En qué radica que veamos ese instrumento muy engrosado o ese artefacto muy engrosado o no con tanto destello? Bueno, eso depende de la masa atómica o del peso atómico que tenga este instrumento o este artefacto. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los postes o coronas o restauraciones de metal cerámica tienen una masa, un peso atómico alto. Por lo tanto, un paciente que tenga postes colados, que tenga muchas coronas, vamos a ver demasiada masa atómica y demasiado destello en esas tomografías. ¿Qué es lo recomendable si queremos tener un buen estudio o apreciar un poquito mejor ese estudio? Primero, si hay demasiado material en la boca, lo que podemos hacer es retirar ese material antes de tomar el estudio, que será lo ideal, ¿no? Ahora, en el caso de que no se pueda retirar el material, hay que pedirle al gabinete que active ciertas herramientas que son matemáticas del mismo software de reconstrucción en donde trata de silenciar esta imagen, ¿no? Este tipo de artefactos. Este estudio, por ejemplo, me gusta mucho porque se hizo con el mismo equipo que es el OP3D Pro, que es del que les estoy hablando. Fíjense, en este estudio se analizó un grupo de observadores, analizaron dentro de un conducto si podían ver una fractura o una fisura cuando el miliamperaje se eleva en el equipo. ¿Qué pasa cuando el miliamperaje se eleva en el equipo? Cuando el miliamperaje se eleva en el equipo, lo que pasa es que puedes tener una imagen mucho más nítida, ¿sí? Entonces puedes diferenciar ciertas estructuras. Por ejemplo, fíjense, esto es beam hardening. Vean cómo en postes metálicos vemos demasiado beam hardening. Ahora, ¿cuándo es cuando los observadores empezaron a poder distinguir bien esta línea de fisura o de fractura mucho mejor? A partir del 8, es decir, aquí se ve la línea de fisura, fíjense. A partir del número 8, es decir, a partir de 8 miliamperes, ellos ya podían distinguir esa línea de fractura muy bien. A partir del octavo para arriba ya no hay una diferencia significativa. Es decir, en este caso ellos podían distinguir mejor a partir del 8 para arriba. Pero sin embargo, vean cómo el beam hardening nunca se pudo eliminar del todo. En cambio, vean, cuando hay gutapercha, se puede silenciar mucho mejor. La imagen es menos granulada conforme vamos subiendo el miliamperaje, pero ellos llegan a la conclusión que arriba de 8 miliamperes la imagen no mejora de manera drástica, es decir, el diagnóstico no va a cambiar. Por lo tanto, una de las cosas que ustedes pueden hacer para ver una imagen menos granulada es pedir que el miliamperaje vaya a 8. Si lo suben a más, no van a tener una mejor resolución espacial y van a tener que solicitar al gabinete que activen las matemáticas inteligentes que el equipo trae. En este caso, el OP3D trae una herramienta que se llama MAR, que es Metal Artifact Reduction, que es la herramienta de reducción de artefactos metálicos. Vean este paciente, fíjense, vean el granulado que tiene la tomografía y vean cómo se ve una tomografía. Es exactamente el mismo paciente, el mismo equipo, pero diferentes valores. Entonces, vean, por ejemplo, aquí cómo se ve esta tomografía, esta difracción que hay dentro, beam hardening, dentro de los conductos, y vean cómo se ve todo esto granulado alrededor. Ahora, fíjense cómo activamos las matemáticas del equipo, en este caso la herramienta de artefactos metálicos, elevamos el miliamperaje y vean cómo el granulado en la tomografía se ve mucho menor, es decir, ya no se ve tan granulada. Estas gutaperchas se ven ya más delimitadas y entonces puedo tener un mejor diagnóstico de este caso para poder ofrecerle al paciente un plan de tratamiento. Ahora, como les decía, en algunos casos, como en este caso, yo trato de retirar antes el material, puesto que para ofrecerle un diagnóstico más certero a esta paciente. Por ejemplo, vean, este caso yo en otra ocasión,
Yo lo hubiera hecho y hubiera hecho el paciente, bueno, pues nos rifamos a ver qué pasa, ¿no? Vean, aquí se ve una lesión, se ve una lesión en apical, y lo que opto por hacer en estos casos es retirar el poste y después hacer la tomografía para no tener ese ruido o ese beam hardening. Ahora vean cómo ya en la reconstrucción tridimensional tengo una lesión por vestibular y la otra lesión estaba por palatino. Inclusive tengo el conducto está rasgado por palatino. Vean, tenemos una fisura que va desde la corona hasta donde está más o menos el tercio medio y el conducto está rasgado. Eso lo puedo apreciar tanto en la reconstrucción tridimensional, pero siempre el diagnóstico se hace en los tres planos del espacio. Vean, aquí se ve perfectamente bien lo que les estoy mencionando. Aquí el conducto está rasgado, perdón, el conducto está rasgado y se ve perfectamente bien. El pronóstico no es bueno, para esto el paciente se le explica, el pronóstico no es bueno, puesto que está demasiado adelgazado en todo el tercio coronal, que es en donde el diente soporta las fuerzas de masticación. Otro punto muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta cuando hagan una tomografía es ver que la tomografía no venga movida. Si ustedes tienen aparte beam hardening, es decir, destellos por parte de coronas o restauraciones en el paciente, y aparte de eso, tienen movimiento, ya se les complicó. El movimiento, ¿cómo lo van a detectar? Lo van a detectar con imágenes dobles y lo van a detectar aquí, justo con estas líneas que se cruzan en el corte axial. Vean cómo aquí, por ejemplo, no hay ningún material metálico y se ven estas líneas aquí cruzando en la porción axial. En el corte sagital y en el corte coronal van a ver imágenes dobles. Vean cómo se ven estas imágenes dobles, imágenes dobles. Esto va a complicar el diagnóstico. De hecho, aquí vean, por ejemplo, esta imagen. En el corte de su izquierda tienen una imagen con beam hardening y aparte con movimiento. Entonces, vean cómo, por ejemplo, van a tener aquí una imagen doble. Aquí inclusive pareciera dentro de este conducto, bueno, aquí pareciera que hay otro conducto aquí junto, cosa que no es así. Vean, ahora al paciente se le pide que no se mueva, ¿sí? Y aquí sí, se pide que no se mueva y vean cómo se ve la imagen, muy nítida. Estos como imágenes dobles ya no se ven acá, se ven perfectamente bien. Entonces podemos tener una combinación de beam hardening junto con movimiento y eso nos complicaría un poco la imagen. Entonces, ¿cómo detectamos el movimiento? Recuerden, con líneas transversas en el corte axial e imágenes dobles en los cortes sagitales y coronales. Ahora, tengan cuidado con el beam hardening cuando tenemos, acuérdense que el beam hardening va a depender del peso molecular de la restauración. Entonces, por ejemplo, ven aquí, tenemos un poste colado con una corona metal cerámica y pareciera que en el primer molar hay una caries tremenda. Sin embargo, clínicamente no se observa esto, pero tengan cuidado, esto es el beam hardening del premolar, de la restauración del premolar que se está reflejando tanto en la corona del canino como en la corona del primer molar. De hecho, pareciera aquí que los postes están flotando, y pareciera que hay una caries interproximal por acá, pero tengan cuidado a la hora de interpretar porque esto es beam hardening. Ahora, si quisiera ver tejidos duros o altura de la cresta, por ejemplo, para periodoncistas, hay que activar una herramienta, busquen una herramienta que se llama herramienta MIP. La herramienta MIP me sirve solamente para darle más, para resaltar tejidos duros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el render, aquí ya puedo ver perfectamente bien tejidos duros activando esta herramienta que es la herramienta MIP, ¿no? Entonces, aquí con eso activo esta herramienta MIP y se ve perfectamente bien esos tejidos duros. Ahora, los paramaxilofacial, fíjense que en los terceros molares muchas veces mandan una tomografía y dicen, pues es que con la tomografía nada más podemos ver tejidos duros, ¿no? Perdón, en los maxilofacial podemos ver la relación del tercer molar con el dentario inferior. No es cierto, en el dentario inferior, pero para una tercera molar se pueden ver y analizar muchísimas cosas, por ejemplo, si tiene saco folicular o no tiene saco folicular, la relación con el dentario inferior, y esto que es un punto muy importante para mí en este que es el tercer molar, cuando el tercer molar está muy relacionado con la cortical lingual. Por ejemplo, en este caso, vean, aquí van a ver saco folicular. Vean, aquí se puede analizar saco folicular.
Se puede analizar también si hay algún tipo de anquilosis de este tercer molar. También es importante ver si hay anquilosis, es otro punto a analizar. Y la otra, como les decía, la relación con la cortical lingual es súper importante. Recuerden, si la raíz del tercer molar o el tercer molar está relacionado, en este caso, ven aquí, a la cortical lingual, aquí que hay anquilosis, y aparte está relacionada esa anquilosis a la cortical lingual, por aquí pasa el nervio lingual que inerva los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, muchas veces se le tiene que decir al paciente, mire, vamos a hacer un procedimiento quirúrgico y posiblemente vayamos a tener que manipular el nervio lingual y posiblemente vaya a poder pasar esto y esto y esto. Entonces, si tú te anticipas con esto, te ves mucho mejor, más profesional y el paciente sabe qué es lo que podría pasar después de esa intervención, ¿no? Entonces, para una tercer molar se puede analizar no solamente la relación del dentario inferior, sino también el tamaño del saco folicular, cómo está tridimensionalmente ese saco folicular, el espacio del ligamento periodontal en 3D para ver si hay algún tipo de anquilosis y la relación que tienen las raíces del tercer molar con la cortical lingual. Les voy a mostrar otro caso en donde tenemos aquí el uso de la tomografía. Fíjense, este caso es un caso en donde tenemos una paciente que de pronto siente un poquito de molestia, no sabe en dónde la siente, siente con lo frío, con lo dulce, pero ella no sabe en dónde podría estar esta molestia. Entonces, optamos por hacer una tomografía. Fíjense cómo tenemos, aquí son los mismos valores de la paciente, pero ¿qué es con lo que estamos jugando aquí? Estamos jugando con brillos y contrastes. Vean cómo tenemos diferentes brillos y contrastes con un lado, con otro. Otra cosa que les iba yo a mencionar es jueguen con el brillo y con el contraste. Fíjense aquí cómo se ve esta desmineralización, como se ve como si fuera una hipodensidad dentro de la hiperdensidad de la dentina. Entonces, vean cómo tenemos esta pérdida de la densidad y aquí se ve perfectamente bien en los cortes. Aquí ya nada más hay que alinear los ejes, ahorita enseguida los alineamos, pero ahí se ve perfectamente bien. Vean cómo hay una caries interproximal incipiente, que ni tan incipiente porque ya está llegando a la pulpa, pero en la densidad no es suficiente la pérdida de densidad mineral para que se vea en una radiografía. Ahora, ya que la estamos ubicando bien acá, ahora sí la vamos a ubicar clínicamente en la paciente. Esto se manda a operatoria, no se va a endodoncia, aunque está cerca de la cámara pulpar, todavía no tiene signos y síntomas para hacer un tratamiento de conductos. ¿Sí? Entonces, se hace, vean, aquí ya con magnificación, se logra ver y se hace el diagnóstico. Aquí está, vean cómo se ve el cambio de coloración, unas ligeras fisuras, inclusive aquí yo a la paciente la puse a morder y la puse a hacer, le hice varias pruebas antes de hacerle la tomografía, pero aquí ya con la tomografía y el cambio de densidades se ve mucho mejor en una radiografía, ¿no? Entonces es una de las bondades de la tomografía que podemos apreciar, es mucho más sensible que una radiografía. Ahora, en estos casos también en donde el referidor acaba de colocar una corona, pero no se tomó el tiempo de hacer una radiografía muchas veces para ver cómo estaba el tratamiento de conductos previo, como en estos casos, la paciente está asintomática. Recuerden que muchas veces estos pacientes están asintomáticos como no hay algún material que esté sellando bien en la corona. Cuando ustedes colocan un buen sello en la corona, esto empieza a doler. Entonces, aquí da el caso que el rehabilitador me habla y me dice, Jorge, por favor, hazle un hoyito pequeñísimo a la corona, no vayas a hacer el acceso, es más, no me la vayas a desmontar, vaya, eso ni está ni siquiera en el plan, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es con la tomografía, medimos la profundidad a la que va a entrar la fresa y medimos de algún punto de la corona cuánto vamos a meterla, en este caso desde el borde mesial. Aquí con una lima yo transporto esas medidas y empiezo a meter la fresa con esa misma inclinación, tratando de que sea la misma inclinación, y hacemos un retratamiento selectivo, nada más de la raíz que necesitan. Aquí los síntomas se ven, se obtura el caso, y así es como queda el caso, ¿no? Aquí es bien importante, una de las cosas es que para hacer un retratamiento selectivo, tengan una tomografía a la mano para analizar cómo están las raíces, ¿sí? Porque muchas veces, como ustedes vieron, en la radiografía no se ve lesión, pero en la tomografía ya se ve la lesión, ¿no? Entonces, este es un concepto de Nudera en donde habla un poquito acerca de hacer un retratamiento selectivo de una raíz nada más y no de todas. Dicen, bueno, si ustedes hacen
si hacemos apicectomía selectiva, ¿por qué no hacer un retratamiento selectivo bajo ciertos lineamientos? Y este es otro estudio, fíjense, bien interesante, en donde se hacen retratamientos selectivos y se vuelven a analizar esos casos un año después y las raíces que no presentaban lesión de inicio siguen sin lesión un año después y la que tenía lesión entonces ya está cicatrizando. Entonces es una opción mínimamente invasiva muy buena. En casos de retratamiento, como les decía, la tomografía para mí es esencial. Aquí les voy a dar dos puntos importantes. Primero, recuerden que para usar diferentes herramientas, en este caso en la tomografía, primero tenemos que alinear los ejes. Fíjense qué pasa si yo en este caso en la raíz distal no alineo el eje y coloco el eje únicamente en la raíz distal y hago una medición. El tamaño de la raíz distal se me va a ver alterado a lo que está pasando en la realidad. Aquí, por ejemplo, me va a medir 13 milímetros. ¿Sí? Realmente esto no mide 13 milímetros. Cuando yo empiezo a alinear los ejes primero en el plano axial, que es el eje que rige la tomografía, y después en los demás, vean, ahora sí que ya la tengo alineada, vuelvo a tomar la medida y vean cómo ahora la medida va a ser totalmente diferente en la raíz distal. Aquí estamos ocupando la herramienta de medición. De hecho, aquí estamos agrupando y desagrupando voxeles. Vean cómo la imagen cambia. Vemos cosas diferentes en una y otra cuando agrupamos. Ahí agrupamos voxeles a uno. Vean, la imagen se ve más nítida. Desagrupamos voxeles y tenemos otra vista totalmente diferente. Entonces, primero hay que alinear ejes. Segundo, hay que agrupar y desagrupar voxeles para tener un mejor diagnóstico. Siempre agrupen, desagrupen. Y aquí, bueno, lo que voy a hacer es cambiar el color de la medida para tener una mejor visibilidad. A mí el verde no me gusta como se ve. Entonces, vean cómo vamos tuneando ahí la tomografía. Vamos usando brillos, contrastes, ejes, agrupando, desagrupando voxeles. Y de ahí, estas herramientas que son básicas para mí, pero que nos van a dar un giro totalmente en el plan de tratamiento. Esto que es brillo y contraste nos va a ayudar muchísimo. La herramienta de medición, la línea recta y la cinta métrica que nos va a ayudar a medir. En este caso, fíjense, en retratamiento es lo que yo hago. Es que como la relación de la tomografía es una relación 1 a 1, mido la raíz, en este caso mesiovestibular, que en algunos de los casos para analizarla tengo que alinear los ejes en algunas ocasiones por raíz. Aquí hay que alinearlo y de ahí más arriba hay que volver a alinearlo, puesto que los ejes no se intersectan a lo largo de todo el eje de la raíz, sino hay que alinear el eje varias veces. Y aquí hacemos uso de la cinta métrica. La cinta métrica nos permite medir áreas que no son rectas, como en este caso la raíz mesiovestibular. Entonces, vean aquí, por ejemplo, cambiamos el color, vean cómo el tamaño real de la raíz mesiovestibular es 16. Y aquí yo lo que hago es meter el instrumento que me gusta mucho para desobturar, que es el K3XF2506, lo meto 15 milímetros. Y con eso estoy seguro, por rango de 1 milímetro, que está bajando casi a 1 milímetro de la distancia de la raíz mesiovestibular. Entonces, vean aquí, voy a la segura, ya meto el instrumento premedido, lo voy a meter a 15 milímetros en ambas raíces y ya así sé que el instrumento está entrando a la longitud que tiene que entrar. Este es el tratamiento inicial y este es el tratamiento final, ya el paciente sin síntomas. Ahora, voy a hablar por último de algunos casos en donde integramos la tomografía, integramos modelos digitales como es el STL e integramos la impresión. Recuerden que el STL es un lenguaje que se hizo por Charles Chalk, es un lenguaje un lenguaje de triángulos, perdón, en donde si ustedes ven un escaneo, van a ver así muchos triángulos. Si lo viéramos en informática, esto se vería con microscopía, muchos triángulos, estos modelos 3D. Y muchas veces estos modelos 3D, el mismo escáner te los va a mandar ya a color y puede haber herramientas que inclusive para los rehabilitadores ya puedan montar como en Exocad y hacer su montaje hacer un montaje virtual sin la necesidad de tener un articulador físico, ¿no? La idea de estas dos tecnologías, tanto de la tomografía como del escaneo, es hacer un match en algún software y poder darle una solución al paciente. Por ejemplo,
tenemos esto que es el autotrasplante. Recuerden que el autotrasplante va a ser mucho más predecible cuando tenemos guías y cuando tenemos esta opción en tercera dimensión. El autotrasplante radica el éxito en que el ligamento periodontal no sufra. Recuerden que el ligamento periodontal más o menos en promedio entre 15 a 16 minutos, 17 minutos, puede estar fuera de su alveolo. Las células de ligamento periodontal empiezan a morir después de los 15 a 16 minutos. Y cuando se hacen estos casos planeados, el tiempo aproximado es de 3 a 5 minutos que el diente está fuera. Por eso es que las tasas de éxito son muy altas cuando lo hacen planeado. Entonces, vean, aquí se hace, esto es de Frances Sabella. Vean, se prueba la réplica, se hace la impresión, la planeación, se prueba la réplica inclusive antes de hacer la extracción. Y una vez que ya la réplica entra, entonces se hace la extracción, se hacen todas las modificaciones por mesial y por distal que se tienen que hacer antes de llevar el diente original al alveolo, y después con una llave se lleva dentro del alveolo. Todo esto se planea desde la computadora, ¿no? Entonces en la computadora se hace la planeación, inclusive si en algunos casos se va a hacer apicectomía antes de hacer el trasplante, ¿no? Estos son algunos casos, algunas impresiones, y vean cómo no solamente en este caso, en endodoncia funcionan, como en el caso del autotrasplante, sino también en casos de cirugía maxilofacial. Esto es de mi buen amigo, el doctor Amando. Esto es una ameloblastoma sólido. Aquí, por ejemplo, él hace el diagnóstico, él trabaja en hospital. Aquí, fíjense, la parte más importante es que hace el diagnóstico. Nosotros hacemos una réplica de la mandíbula en modo espejo, aquí con los chavos que nos ayudan en el gabinete, que son bastante buenos. Ellos nos están ayudando a hacer estas réplicas. ¿Para qué? Para que él pueda hacer estas barras de titanio mucho mejor adosadas y darle otra vez vida a este paciente, ¿no? Esto es el doctor Amando. Vean, esto es otro caso en donde tiene aquí, hay pérdida ósea, hay colapso de la órbita. Vean, esta es la situación inicial. Esto también lo pueden hacer. Esto sí, esta tomografía sí se hizo en el gabinete. Vean cómo aquí se ve perfectamente bien el colapso de la órbita. Entonces, lo que hacen los chavos en esta tecnología es hacer una réplica en modo espejo del lado contrario. Es decir, se toma el lado que sí tiene correcta la órbita, y entonces se hace el diseño en modo espejo, se toma este lado y se replica del lado izquierdo, y bajo esta misma figura se hace una impresión o una estereolitografía en tercera dimensión para que el doctor pueda hacer una membrana aquí de titanio, un soporte de titanio, y pueda hacer una cirugía y reconstruir la órbita del lado contrario. Estos son algunos de los casos. Ven, aquí se está planeando la órbita, la malla de titanio, y entonces aquí están unas fotos que nos brinda él de la cirugía, en donde se coloca la malla de titanio, y aquí está el postoperatorio. Inclusive el paciente aún sigue un poco inflamado, pero vean cómo esto le cambia totalmente la vida al paciente, ¿no? El tener el pre y el post de mi buen amigo, el doctor Amando Domínguez. Trabajamos muchos casos en conjunto, pero vean cómo la tecnología de la tomografía y toda la digitalización que tenemos hoy en día no solamente sirve para salvar dientes, sino también para cambiar la vida de muchos de los pacientes, ¿no? Entonces, me quiero despedir con estos puntos importantes de la plática, que es revisar la tomografía de manera interdisciplinaria. Siempre nos va a nutrir demasiado, nos va a dar demasiada información. Recuerden que siempre hay que alinear los ejes y a veces más de una vez por raíz. Cuando yo me refiero también a revisar la tomografía de manera interdisciplinaria, también es válido que lo revise otro colega, ¿eh? O sea, a mí me pasa muchas veces que yo veo algo, se la mando a un amigo y mi amigo ve otra cosa, o a veces amigos me mandan a mí y yo veo otra cosa que ellos no se están viendo. Entonces, siempre revisar un estudio nos ayuda mucho a crecer como clínicos. De ahí a tener herramientas como ajustes de densidades, brillo y contraste. Recuerden que dan un giro a un diagnóstico, que son herramientas básicas en la tomografía. La integración digital hace más predecibles los resultados en los tratamientos. Para el tratamiento selectivo siempre es necesario tener tomografía y magnificación. Y recuerden que la tomografía es un estudio necesario para nuestra práctica del día a día. Todos los días es un estudio ya de gabinete que es necesario para la práctica odontológica en general. Como les puse muchos ejemplos de ortodoncia, de cirugía maxilofacial, de endodoncia, de odontología general, inclusive de una simple operatoria, es bueno tener alguno de estos estudios.
Entonces, pues me despido. Muchísimas gracias a Inteligencia Dental por la invitación. Gracias, Diana, y gracias a Alexis también. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto lo abordamos.